Que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Nos encontramos una vez más aquí desde la iglesia Familias en Cristo en la ciudad de Bogotá, aquí en la localidad de Fontibón. Damos un saludo muy especial a usted que nos puede ver. Saludamos también a los hermanos de la iglesia Central Park aquí en Bogotá, de la iglesia Parkway, de la iglesia La Calera, la iglesia de Cúcuta y las iglesias que hacemos parte de esta asociación de iglesias misioneras. Gracias al Señor primeramente por la oportunidad, por el privilegio de poder traer este nuevo mensaje, esta nueva enseñanza. Pido al Señor que pueda ser de bendición y que traiga claridad a nuestras vidas. El tema de hoy está basado en una de las epístolas del apóstol Pablo allí a los tesalonicenses. Pero antes de entrar en el tema específico de hoy que tiene que ver con la apostasía, haremos un recuento de las enseñanzas de Pablo en sus viajes misioneros. Y quiero comenzar allí en el libro de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos, Pablo allí está relatando su conversión cuando era Saulo, cuando Pablo estaba allí ante su defensa ante el rey Agripa, y estaba dando su testimonio y su conversión de cómo llegó al Señor. Ya en el libro de los Gálatas encontramos allí a Pablo hablando de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Allí en Gálatas 5 es una enseñanza muy preciosa, muy poderosa que hemos enseñado en ocasiones anteriores, y vemos allí todo esto. También en Éfeso, que es la carta a los Efesios, vemos a Pablo enseñando acerca de ser salvos por la gracia. Lo vemos también hablando acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Vemos a Pablo también enseñando acerca de la nueva vida en Cristo. Vemos también al apóstol Pablo enseñando acerca de la armadura de Dios. Luego en Filipo, que es la carta a los filipenses, allí Pablo ya es donde él expresa que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo también nos enseñó allí acerca de lo que debemos pensar. En Colosas, que es la carta a los colosenses, encontramos la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, la plenitud de la vida en Cristo, la nueva vida y la antigua vida, es lo que está enseñando Pablo allí en Colosenses, y también los deberes sociales, los deberes que debemos tener ante las autoridades hoy en día, y los deberes que tenemos nosotros como miembros de una iglesia, también pues de ser apoyo a nuestros pastores. Encontramos la vida que agrada al Señor. Pablo también está enseñando allí acerca de la venida del Señor, del regreso del Señor. También encontramos a Pablo exhortando allí a la iglesia, a los hermanos. Recuerden que la exhortación es para edificación. También Pablo nos enseñó acerca del deber de trabajar. Él decía que el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, todas esas son enseñanzas del apóstol Pablo. También nos enseñó que nosotros hemos sido escogidos para salvación. En la carta a Timoteo encontramos el requisito de los obispos. En 1 Timoteo 3:1 están allí los requisitos que debe tener todo ministro, llámese pastor, llámese maestro, evangelista. Aquí hay unos requisitos, y qué bueno que todo pastor pudiera cumplir, como dice, todos estos requisitos que nos manda la palabra de Dios. También encontramos los requisitos de los diáconos. Los diáconos son los servidores, son los que llamamos hoy en día los sugieres, y son las personas que colaboran. Por ejemplo, las personas que están aquí detrás de cámara, ellos son diáconos, y también bíblicamente hay unos requisitos para ellos. También habla de la buena batalla de la fe y del carácter de los hombres en los últimos días. Pablo también estaba diciendo allí a Timoteo que el carácter de los hombres en los últimos días serían hombres soberbios, altivos, vanagloriosos, infatuos, irrespetuosos a los padres, y todo eso lo estamos viendo el día de hoy. Y en Tito también estaba enseñando allí acerca de la sana doctrina. Entonces yo le hago un recuento, es para saltar la doctrina que Pablo estaba enseñando a los hermanos y que estaba enseñando a la iglesia. Entonces podemos ver que eran mensajes alineados a la palabra, eran mensajes instructivos, mensajes centrados, donde Pablo nos instruía a nosotros por medio de la palabra de Dios. En Tesalonicenses y Timoteo ya vemos que Pablo está hablando allí acerca de la apostasía. Tal vez usted no entienda este concepto, pero vamos a verlo a través de la palabra de Dios, que es la apostasía, porque ese es el mensaje del día de hoy. El mensaje que el Señor me ha permitido traer se llama tiempos de apostasía. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de todo este tema. Pero el Señor ya nos estaba anticipando por medio de su siervo Pablo que todo esto habría de venir. Entonces, número uno, vamos a entender qué es la apostasía. Entonces la apostasía es menguar en la fe,
número uno. Número dos sería como alejarse de la verdad, que son esas personas que alguna vez caminaron con el Señor, que fueron a una iglesia, personas que nos encontramos hoy en día y dicen: yo era cristiano, yo leía la Biblia, tal vez saben algunos versículos, pero abandonaron la fe, se fueron de la iglesia, no volvieron, porque por X o Y circunstancias, porque tienen argumentos en su vida. La palabra dice en 2 Corintios 10:5, dice: derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, ¿qué más podemos ver por apostasía? También el abandono total de la fe. Cuando las personas no quieren saber nada del Evangelio, no quieren saber nada de la Biblia y viven como bien les parece. Y otra cosa que podemos encontrar por apostasía, y es ahí donde yo me quiero centrar, son las enseñanzas heréticas. Es donde se está torciendo la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy en día: enseñanzas humanistas, enseñanzas que Dios no ha enviado, pero eso es lo que se está enseñando por algunos nuevos ministros. Eso también es apostasía, y vamos a encontrarlo en la palabra de Dios. A mí me gusta, siempre que tengo el privilegio de predicar, de enseñar el mensaje, basarme y tener evidencia en lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Y aquí en Gálatas, que es el primer versículo que aparece ahí en su pantalla, en Gálatas 1, del 6 al 7, aquí está hablando Pablo a la iglesia de Galacia, dice: no hay otro evangelio. Y decía Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces decía Pablo aquí en el versículo 7, decía: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí ya se nos estaba anticipando acerca de todo esto. Saltamos aquí a 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, dice: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces lo que podemos ver aquí en Tesalonicenses, que este tema de la apostasía, este tema del engaño, de ese falso evangelio, de ese evangelio adulterado, tenía que venir, tenía que suceder. ¿Por qué? Porque estaba escrito allí en la palabra de Dios. Dice que antes de que se manifieste el hijo de perdición, que sabemos que es el anticristo y lo que va a traer el nuevo orden mundial. Entonces todo esto que estamos viendo de tiempos de apostasía es algo bíblico y algo que realmente, como dice Mateo, es necesario que todo esto aconteciera. Vamos a ir aquí a 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Allí el título dice: predicción de la apostasía. Predicción es como anticiparse. Entonces dice allí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces aquí está diciendo el versículo que algunos abandonarían la fe, que algunos menospreciarían al Señor, se abandonarían la fe, o que lo que estamos viendo hoy en día, que algunos iban a transgiversar el Evangelio. Dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. A mí me inquieta mucho esta palabra donde dice cauterizada la conciencia. Cauterizar, sabemos que es cuando de pronto hay una venita que está como sangrando, entonces lo que hacen los médicos es cauterizarla, sellarla para que no brote más sangre, o sea que prácticamente queda como muerto. Y aquí lo que está diciendo es que muchos tienen la cauterizada la conciencia, o sea que su razonamiento ya está como muerto a lo que realmente dice la palabra de Dios. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Entonces aquí encontramos evidencia de lo que estamos hablando y de lo que queremos dar a entender a usted el día de hoy. En 2 Timoteo 4, del 3 al 5, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Para que usted tenga presente, sana doctrina se refiere, o doctrina se refiere a enseñanza. Entonces dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces lo que estamos viendo hoy en día,
personas que no se conforman con la verdad del Evangelio, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se les exhorta en el Señor a que dejen su pecado, a que se arrepientan, a que se vuelvan a Cristo con todo su corazón. Entonces la gente se choca con el pastor, se choca con el predicador. ¿Por qué? Porque no son mensajes que no les gustan. Y por eso tienen comezón de oír y se van y se vuelven, lo que dice acá el versículo, se vuelven a las fábulas. Pero me gusta también lo que Timoteo, lo que está hablando acerca acá, dice: pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Así que si hay alguno de los que me está escuchando, algún amado pastor en el Señor, algún líder, alguna persona servida en el Señor, yo lo he visto por la palabra, que seamos sobrios y que cumplamos nuestro ministerio, que prediquemos a tiempo, afuera de tiempo. Y bueno, si las personas se arrepienten y escuchan la palabra de Dios, pues gloria al Señor, y si no, pues seguimos nuestro camino. Bien, ahora entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se está enseñando? ¿Cuáles son las enseñanzas que estamos escuchando hoy en día allí en el Internet? El Internet está lleno de predicadores, de palabras, y bueno, pues gloria a Dios, porque realmente en Filipenses, creo que es Filipenses 1:18, que dice que así algunos predican a la verdad a Cristo por contienda, otros por envidia, pero no obstante, Cristo es predicado, el Evangelio es predicado. Así que yo también entiendo que si un falso profeta, un falso predicador dice que Jesús es la verdad, el camino y la vida, pues realmente está diciendo la verdad, y tal vez muchos por esa palabra conozcan del Señor. Entonces, vemos hoy en día un deterioro de la sana palabra. Estamos viendo hoy en día enseñanzas humanistas, enseñanzas de confesión positiva, donde todo va a estar bien, donde se hacen declaraciones de que el pueblo va a ser campeón, de que vamos a estar en altos puestos en el gobierno. Vemos también el misticismo. Esto se ha metido lamentablemente dentro de la iglesia cristiana. Entonces hoy en día hay personas que dicen que el Señor les reveló, que les habló en un sueño, y que va a pasar esto, y que el 2 de abril, y que en octubre, y que en noviembre, y es una cantidad. Entonces la gente se vuelve, esto se llama misticismo, y la gente que no estudia la Biblia, que no entiende la profecía bíblica, como que dicen: oiga hermano, es que mire, salió este hermano diciendo que va a pasar esto este día, y que el Señor... No, tenemos que mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo también enseñanzas llenas de materialismo, donde todo se mueve alrededor de la plata, que si tú tienes, entonces porque estás bien con el Señor, y todo esto, conferencias motivacionales de éxito, de prosperidad, aún danzas y bailes exóticos dentro de la iglesia, el show de la fe. Allí en una cadena de televisión, me reservo el nombre, hay un programa que se llama El Show de la Fe. Yo digo, pues, a ver, como que qué es lo que están enseñando ahí. Y espectáculos de entretención, y entre una cantidad de cosas que vemos hoy en día. Cosas por las cuales lamentablemente el Evangelio, se ha visto afectado. Donde las personas no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque están viendo toda esta cuestión que estamos viendo hoy en día. Entonces se llama apostasía, están apostatando de la fe. Gálatas 1:9 dice acá: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice sea anatema. O sea, tenemos que rechazar. ¿Por qué? Porque aquí Gálatas nos está diciendo que si alguno predica un evangelio diferente, pues ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Rechazar ese evangelio, sacarlo de nuestra vida, no almacenarlo ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino sacarlo. Dice que sea anatema. Mire que hoy en día, y esto no es un secreto, yo creo que usted ha podido ver hoy en día videos allí de pastores y pastoras, supuestamente en Estados Unidos y en Brasil, pastores homosexuales casándose. Y no solamente casándose, sino dándose en casamiento, con traducciones de la Biblia alteradas, donde ellos justifican esta perversión, donde dice que el homosexualismo, que Dios perdona, y una cantidad de cosas, y muchos están siendo arrastrados por esas falsas herejías. Entonces todo eso es también apostasía. Estamos en un tiempo de apostasía. Entonces Pablo enseñó acerca de la desviación de la fe, pero el Señor Jesús también en los evangelios también nos advirtió de que esto iba a venir. Vemos en Marcos 13:22, dice allí: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible aún, a los escogidos. Hoy en día también vemos falsos pastores. Había un pastor, ya murió,
se llamaba José Luis de Miranda, que era el líder de la secta Creciendo en Gracia, donde él declaraba públicamente a su iglesia que él era el Cristo. Y es más, creo que fue en el año 96, en el mes 6, en el día 6, algo así, donde él le hizo tatuar a las personas el 666 a las personas que lo seguían allí en esa iglesia. O sea, una secta, y vuelvo y le digo, lo tremendo es que hay sectas, pero lo más asombroso es que hay muchos que siguen esas disoluciones. Y este hombre murió de un cáncer, creo que es de Puerto Rico, Costa Rica, no recuerdo bien exactamente. Este hombre murió, y su esposa, que se llama Lisbeth, ella ahora se proclama que ella es Cristo Lisbeth, que ella es Cristo y que las personas deben rendirse a ella y rendirle adoración. Miren, una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, o sea, ¿de dónde sacan esto? De la Biblia no creo. No, entonces, ¿de dónde están sacando esos nuevos mensajes vagos, mensajes mentirosos, mensajes apóstatas? Hoy en día lo que también estamos viendo es algo que se llama ecumenismo. Y ecumenismo tiene que ver con la unión de las religiones, donde vemos a pastores cristianos, cantantes cristianos allí en Roma haciendo fila allí al Papa Francisco, mostrando su empatía por Roma, por el Papa, y donde el Papa mismo está, como dicen allí mismo, llamando a los islamistas, a los budistas y a todas las religiones que hay en el mundo entero. ¿Para qué? Para unir todos en una sola religión. Eso se llama el ecumenismo. Y como le digo, pastores cristianos, que muchos de nosotros sabemos, y cantantes cristianos han ido allí a hacer la veña allí a Roma a este Papa católico. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antemañas del error. Entonces la Biblia dice que no seamos niños, nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñar lo que quiere decir este libro. Porque la mayoría, vea, con todo respeto, muchos creyentes no escudriñan lo que dice la Biblia. Se comen todo lo que se les dice en un púlpito, se creen todo lo que dice un pastor, un líder, un apóstol, y a todo le dicen amén. Y nosotros no podemos decirle a todo amén. Tenemos que filtrar qué es lo que dice la palabra de Dios. Falsos profetas. Mire, hoy en día sí que estamos llenos de todo eso. Esto sí que sobreabunda. Donde esos profetas que dicen es que el Señor me dijo, el Señor me mostró, donde están trayendo nuevas revelaciones. Y todo esto realmente es impresionante. Yo soy un escéptico, los que me conocen, yo soy un escéptico de los ministerios proféticos, porque realmente para mi punto de vista desde la Biblia, los profetas ya no operan en este tiempo. La Biblia dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas, y lo que hacemos hoy en día, los buenos ministros, es profetizar es hablar lo que dice la palabra de Dios. Profetizar es hablar lo que está conforme a lo que dice la Biblia. Profetizar no es adivinar el futuro. Pero vuelvo y le digo, hay hermanos o hay personas que les gusta que tienen comezón de oír, les gusta que les adivinen el futuro, que les digan que todo va a estar bien, que van a conseguir esposa, que van a conseguir dinero, y a ellos les gusta todo esto. Entonces son nuevos ministros dando nuevas revelaciones. Y hoy en día vemos congresos apostólicos y proféticos, y donde sobreabunda la gente. ¿Por qué? Porque la gente no se conforma con lo que dice la verdad del Evangelio. La gente está rechazando cuando el Señor nos llama al arrepentimiento. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, un tiempo donde hay una pandemia, y donde yo les he dicho en enseñanzas anteriores que esto no lo ha enviado Dios, pero Dios sí ha permitido todo esto para que el ser humano se arrepienta, y para que la iglesia que anda en tibieza se vuelva de todo su pecado y nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, que volvamos a la Escritura, que volvamos a ese primer amor, y no nos dejemos engañar por estos falsos profetas que están saliendo hoy en día. Apocalipsis 22:18 es un texto que dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice: si alguno añadiere a las cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces aquí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 22, que es ya prácticamente cerrando la profecía, está hablando que realmente que si alguno añadiere o alguno quitare, Dios traerá esas plagas. ¿Y qué es lo que hace un falso profeta? Diciendo: es que Dios me mostró, Dios me dio una nueva revelación, cuando la revelación del Señor está completa.
Yo por eso cuando comenzamos este mensaje le hice ese recuento de Hechos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. ¿Por qué le hice ese recuento? Porque yo le quiero mostrar las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de la iglesia, lo que debemos enseñar los pastores. Tenemos muchísimo tema para enseñar a la iglesia, pero ya no se conforman con lo que está acá, sino quieren tener nuevas revelaciones. Y vuelvo y le digo, el Señor me dijo, el Señor me mostró, tuve un sueño, el Señor me habló en la mañana, me habló en la tarde. Cuando el libro de Hebreos, si tú lees en Hebreos 1 y 2, permítame, lo buscamos, Hebreos 1 y 2, dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí lo que nos está diciendo la epístola a los hebreos es que el Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es más, en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas. ¿Y qué hablaban los profetas del Antiguo Testamento? Si usted lee el profeta Nahum, Joel, Amós, Ezequiel, Daniel, Oseas, Isaías, ellos llamaban al pueblo al arrepentimiento, a que el pueblo se arrepintiera de su pecado. Y eso debemos hablar hoy en día acerca del arrepentimiento. No vemos allí a los profetas del Antiguo Testamento hablando del año del jubileo, del año de la bendición y haciendo declaraciones que el Señor no les envió. Primera Timoteo 6, del 3 al 5, habla de la piedad y del contentamiento. Dice así, si alguno enseña otra cosa, mire bien lo que está diciendo realmente acá el versículo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mire lo que dice acá el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí está diciendo, apártate de los tales. Entonces la Biblia no se equivoca. La Biblia es completamente clara y nos está advirtiendo que si alguno no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la piedad, dice que apártese de los tales, dice que huye de ese lugar. Así que hermanos, si en tu iglesia, tu pastor, tu como se llame, apóstol, querubín, está enseñando cosas que la Biblia no enseña, corre de ese lugar, corre por tu vida y busca un lugar donde te enseñen la palabra de Dios. Tenemos que, como dicen, guardar nuestro corazón. La Biblia dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces vemos estos falsos ministros, aún en estos días, y mire, esto es vergonzoso, son unos pastores que en medio de esta crisis le están exigiendo a los integrantes de su iglesia el pago de los diezmos, que tienen que realizar el pago de los diezmos a través de medios electrónicos, de PayPal y esto simplemente llegó. Estos son unos sinvergüenzas descarados que han torcido la palabra y están más preocupados porque lleguen los diezmos allí a sus arcas que por preocuparse por las personas. Otros diciendo que la única forma de que un creyente no le toque el COVID-19 es siendo fiel en los diezmos y las ofrendas. Entonces yo digo, ¿de dónde sacaron eso? La Biblia no está realmente enseñando eso. Pero vuelvo y le digo, y muchos siguen sus disoluciones, ¿por qué? Por no escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Esto es vergonzoso, yo digo, son unos sinvergüenzas que Dios a su tiempo les va a pedir cuentas. Y hay de ellos, esos son los que dicen Mateo, Señor, Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos campañas, hicimos una cantidad de cosas. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tienen temor en su corazón y en sus vidas. Y han tomado la piedad como fuente de ganancia. Otros comercializando con objetos ungidos. Y mire, aquí le voy a mostrar los videos de falsos pastores donde escobas ungidas, paños ungidos, el agua traída del río Jordán, trozos de la cruz del madero de Cristo, otros pastores con una manguera rociando allí a las personas de la iglesia, porque ellos son los megapóstoles, otros escupiendo en la cara a otros hermanos. Mire, una cantidad de cosas que ve uno que todo esto es triste y es vergonzoso. Estos simplemente son chamanes, son brujos que se han convertido. Falsos apóstoles de la prosperidad,
declarando y profetizando, ordenando que se detenga esta pandemia. O sea, ordenando al Señor prácticamente que tiene que respaldar lo que ellos dicen. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero lo único que yo le digo a estos falsos profetas es que quedarán en vergüenza y lastimosamente ellos son los que están opacando la labor de los pastores aprobados, de los buenos ministros que sí quieren hacer bien las cosas. Ezequiel 13, del 6 al 7 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa y dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él conforme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado nada. Entonces hoy en día muchas personas hablando cuando el Señor no los envió a hablar absolutamente nada. Nosotros tenemos que hablar lo que está de acorde a la palabra de Dios. Bueno, entonces continuemos con lo que dice acá la palabra de Dios. Entonces vemos aún diversidad de religiones, falsas doctrinas. En Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces aquí en el libro de Tito está hablando acerca de estas fábulas judaicas. Obviamente bendecimos a la nación de Israel, bendecimos a los judíos porque la salvación viene primeramente de ellos. Pero hoy en día hay doctrinas judaizantes donde mandan a los hombres a que tienen que circuncidarse, a cumplir mandamientos de hombre, guardar el Shabbat y una cantidad de cosas que realmente pues no es lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia. Segunda Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice aquí el texto, dice, a ellos evitan. O sea que todo esto que vemos, toda esta apostasía, todo este falso evangelio, tenemos que evitarlo, tenemos que erradicarlo en nuestra vida. Hebreos 3 del 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en nosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí la palabra nos está exhortando a nosotros con amor. Dice que mire que no haya ninguno de corazón malo, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo y para apartarse de la verdad. Dice que nos exhortemos, pero hay hermanos, hay creyentes que les molesta la exhortación y se van de su iglesia porque les exhortaron, porque le hablaron en el amor del Señor, los confrontaron con la palabra, los confrontaron con su pecado y eso no les gusta. Entonces hay personas que simplemente van a iglesias donde quieren escuchar lo que a ellos les gusta, prosperidad, que les va a ir bien, que todo va a estar bien, que no importa el pecado que haya en sus vidas, que eso no importa. Desde que diezmen y ofrenden, pues que todo va a estar absolutamente bien. Segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, dice así, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Presten atención a lo que dice acá, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que nosotros tenemos dos opciones, o nos contentamos, estamos satisfechos, felices con lo que el Señor nos habla en su palabra, con la exhortación en este tiempo de arrepentimiento, o simplemente, si no Dios mismo, dice la Biblia, que Él va a enviar un poder engañoso, y es lo que está pasando con estos falsos profetas, con estos falsos hermanos. ¿De qué? De que ya hay un poder engañoso en ellos. Entonces ellos piensan que lo que ellos están hablando, que eso está bien, que eso está normal, y lo justifican con uno o dos versículos sacados del contexto. Ellos no enseñan ese tema de la apostasía, no lo enseñan, como yo creo que arrancan la hoja, le dan la vuelta a la hoja, no enseñan del tema de los diezmos. Nosotros en las enseñanzas pasadas estuvimos hablando de la verdad bíblica acerca de los diezmos. Hablamos en la parte 1 y la parte 2 todo lo que tiene que ver con el tema de los diezmos. Es un mensaje muy bueno, un mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Mire que muchos hermanos me han escrito allí a través de Facebook, a través de mi WhatsApp, me han escrito y me han dicho, oiga hermano, qué tremendo mensaje. Pues yo le digo primeramente, gloria al Señor. Me dicen, oiga, sí, es que es lo que está escrito allí en la palabra de Dios. Entonces necesitamos predicar la sana palabra, necesitamos predicar el evangelio que el Señor quiere que predique. Así que, amado pastor, amado líder, ministro, que si me está escuchando,
lo visto, aquí usted siga predicando la verdad del Evangelio del Señor. No podemos evitar este cáncer llamado apostasía dentro de la iglesia, pero le voy a dar una recomendación final y quiero terminar con esto. En 2 Timoteo 3, del 13 al 17, es la recomendación que le quiero dar hoy para terminar este tema de la apostasía. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces esto no lo vamos a detener, no, esto va a continuar. Así venga un virus peor que este COVID-19, ellos no van a volverse de su mal camino. Dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos que hacer caso a lo que dice este manual, a lo que dice la palabra de Dios. Esta es la guía para nosotros. Dice aquí el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mi amado, que Dios nos continúe bendiciendo, escudriñe la Biblia, no dejemos de orar, que este tiempo que tenemos de cuarentena, este tiempo que estamos en nuestras casas, sea un tiempo donde usted y yo podamos diariamente meditar en la palabra de Dios. Escudriñe qué es lo que dice la Biblia. Viva por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces viva la palabra del Señor. Ahora bien, si usted nos escribe a nuestro WhatsApp que está aquí en el link, nosotros diariamente enviamos una porción diaria de la Biblia. ¿Para qué? Para que si usted no lee, por lo menos pueda leer allí y meditar en la palabra de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.